Soliloquio. Buen día, planeta Tierra. Daniel Rosas de este lado. Caballeros, dice mi papá que solo hay dos tipos de fumadores: los que tienen el vicio y los que fuman por tontos. Y es que, pues seamos claros, detrás del tabaquismo están una bola de clichés y estereotipos. Uno de mis favoritos es aquel que nos hace fumar después de aventarnos un delicioso con nuestra pareja. O sea, ¿qué pasa con nuestro cuerpo al echarnos un cigarrillo? O sea, ¿nos circula más rápido la sangre al nepe para entonces tener otra erección y echarnos un segundo round? Y si es así, entonces, ¿los que se fuman una cajetilla al día andan todo el tiempo como burro en primavera? ¿O los que no fuman es porque entonces no tienen sexo? ¿Qué tal aquel otro argumento de que el cigarro ayuda a bajar de peso? O sea, adiós a gastar en nutriólogas, ingreso el gym, lo de hoy es echarte unos tabacos para bajar la panza. Y si quieres acelerar el proceso, entonces fuma pipa. O si quieres que sea express, entonces pues fuma puro, ¿no? Y si fumas mota, entonces quizá no bajes de peso, pero bueno, pues tampoco vas a andar estresado por ello. Y uno de mis argumentos favoritos es ese que dice que el cigarrillo te ayuda a bajar el estrés. Y acá entre nos les voy a platicar que yo mismo me echo un cigarrillo de vez en cuando, como pues para no sentirme presionado. Pero bueno, insisto, si es de Mary Jane, ustedes saben a qué me refiero, dicen que sí baja el estrés. Pero entonces, si en lugar de fumarla te la comes en un brownie, ¿qué? ¿Te baja el estrés pero te sube de peso? Y mi cliché favorito es el de los que cambiaron el cigarrillo por los vapeadores, pensando que hace menos daño. ¿De verdad será cierto? Bueno, pues lo que es un hecho es que fumar puede provocar EPOC. Pero ojo, no es la única causa. El EPOC es una enfermedad pulmonar, por cierto, de las más letales. Para conocer más sobre este mal, platicaremos con la doctora Karina Pérez para que nos cuente más al respecto. Audiocentro presenta. ¿Qué? ¿A poco te escapaste de la juguetería, muñeca? No eres Google, pero tienes todo lo que busco. ¿Te caíste del cielo, mi ángel? Si lo bonito fuera pecado, no tendrías perdón de Dios. ¡Ash! Hombres. Un podcast donde charlamos de las nuevas masculinidades que ninguna mujer se quiere perder. Esto es Hombres Trabajando Nos. Bueno, pues ya estamos aquí con la doctora Karina Pérez y el tema de hoy tiene que ver con algo que sin duda es uno de los principales problemas del mundo, que es el EPOC. Y para poder conocer de este tema, sus consecuencias y sobre todo cómo se está moviendo en la actualidad y luego de esta época post-pandemia, pues es que vamos a platicar con Cari. Y bueno, pues antes que nada, Karina, muy buen día, tarde o noche, depende de a qué nos estén escuchando. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Espero que todos también estén bien en casa en el momento en el que estén escuchando esto. Bueno, en el trabajo o donde nos escuchen. Sí, sin duda. Bueno, Cari, hace algunos días fue el Día Internacional o Nacional, tú me corregirás, del EPOC, de esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y bueno, la verdad es que hay un montón de temas, de cosas que se pueden tocar sobre este tema, pero lo primero que quiero preguntarte y dado este espacio es, bueno, si esta enfermedad que ataca principalmente a los pulmones se da sobre todo en hombres o en mujeres principalmente, y cuál es la causa y qué es el EPOC en general, para comenzar. Justo el 17 de noviembre es el Día Internacional Mundial de la EPOC y bueno, se adoptó también la fecha a nivel nacional, es decir que de las dos maneras es correcto decirlo. Y bueno, tenemos un Día Mundial del EPOC porque resulta ser una de las enfermedades más importantes de la actualidad. Si nosotros vemos las estadísticas de esta enfermedad, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que es la tercera causa de muerte a nivel mundial, por arriba de otras enfermedades que a lo mejor no sonarían más comunes como diabetes, ¿no? Creo que todos la tenemos muy presente, o hipertensión, inclusive algunos cánceres matan menos que la EPOC, ¿no? Entonces realmente tenemos esta situación en la que estamos ante una enfermedad que es tan importante que se decidió hacer un día de divulgación de esta información. Y creo que esta pregunta que tú me haces es una de las más importantes. ¿Qué es? Porque creo que todos a lo mejor alguna vez la oímos, ¿no? En alguna charla, en algún comercial, alguien nos dijo que tenía EPOC, pero como que es una idea ahí que se queda, ¿no? Y sabemos que a lo mejor es del pulmón, pero no tenemos muy clara la idea de lo que es. Y lo que es literalmente una enfermedad
que lamentablemente es crónica, no es curable, los tratamientos solo nos ayudan a controlarla, que es progresiva, es decir, vamos a ir evolucionando a lo largo del tiempo hacia peor, sobre todo si no recibimos un buen tratamiento o un buen diagnóstico, y que literalmente lo que se afecta es, nosotros podemos dividir a nuestro pulmón en los tubos que conducen el aire, que es la vía aérea, y el lugar donde se hace el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, que son los alvéolos, ¿no? Estos tubos, que son la vía aérea, si nosotros lo exponemos a daño constante, ¿no? A irritación, a infecciones, etcétera, se van a inflamar. Entonces un tubo, cuando se inflama la capita de adentro, pues se cierra. Y entonces el paso de aire ya no va a ser tan fácil ni tan adecuado. Vamos a tener literalmente una obstrucción dentro de la vía aérea. Y eso va a complicar respirar, va a complicar, por ejemplo, sacar las secreciones del pulmón, las famosas flemas, va a favorecer que nosotros podamos tener más infecciones dentro del pulmón. Eso es la EPOC, un daño que se hizo a la vía aérea y que ha dejado una secuela, que es esta obstrucción al paso de aire. Los factores de riesgo más importantes, creo que el que todos tenemos en mente es el tabaquismo, ¿no? Fumar. Déjame interrumpir tantito. Factores de riesgo, para ponerlo en español, son las causas principales por las que nos da la enfermedad. Ajá. Que además creo que todos tenemos muy bien claro esta parte del tabaquismo, ¿no? Pero de yo fumar. Pero ojo, si alguien fuma al lado mío, es exactamente igual que si yo tuviera el cigarro prendido. Es un poco esta responsabilidad de que, sí, claro, yo no fumo, pero ¿qué tal si vivo con un fumador durante 60 años que además fuma dentro de mi casa? Es exactamente lo mismo. Entonces, tabaquismo tanto activo como pasivo, es decir, tanto que yo sostenga el cigarro como que alguien que está siempre conmigo o muy frecuentemente conmigo lo sostenga, es exactamente igual. En nuestro país, por ejemplo, es muy rico comer cosas cocinadas en leña, ¿no? Todos hemos ido a los puestitos de quesadillas de la Marquesa y cosas así, pero lamentablemente la gente que cocina con leña pues está constantemente inhalando este humo y eso también es un factor de riesgo. Y hay otras cuestiones que se asocian mucho con la ocupación de las personas, gente que trabaja, por ejemplo, en lugares donde se queman o se hacen cuestiones de combustión, ¿no? Que generan humos, gente que trabaja en lugares donde hay polvos muy finos, como por ejemplo los pulidores, ¿no? Son también causas de esta enfermedad. Entonces, creo que siempre hemos tenido muy asociado de, es que el que tiene EPOC es el que fuma. Pero o no, o sea, si yo estoy a lo mejor trabajando en un lugar de estos y no tengo un equipo de protección adecuada, tengo las mismas oportunidades prácticamente de tener EPOC que aquel que haya fumado toda su vida. Ojo ahí, porque además es, en el caso de las profesiones, no tanto de la cocina, pero sí de las profesiones, son profesiones habitualmente enfocadas o relacionadas con los hombres. Y es ahí donde rescato la pregunta que te hacía, ¿a quién le da principalmente el EPOC, si a hombres o mujeres? Justo era a lo que iba. Hace algunos años, si me hubieras preguntado esto hace, no sé, como unos 20 años, te hubiera contestado claramente que a los hombres. Era una enfermedad predominantemente de hombres. De hecho, en los libros de medicina, si alguno de ustedes tiene oportunidad algún día de ver un libro de medicina viejito y llega al capítulo de EPOC, van a ver que las ilustraciones son unas ilustraciones maravillosas porque además muy bien hechas. Era un hombre viejito, o sea, mayor de 60 años, todo azul o bueno, cianótico, que nosotros le decimos así, que es esta coloración de cuando ya no oxigenamos bien, muy, muy, muy flaquito y tosiendo. Esa era la ilustración de la EPOC, la imagen que se nos venía a la mente. Pero la verdad es que con esta cuestión de, pues claro, de la igualdad de oportunidades a lo mejor laborales, ¿no? De que de repente la mujer tuvo que trabajar más, ¿no? Porque ya, pues obviamente el rol cambió y que además muchas mujeres también comenzaron con el hábito de fumar, pues ya es casi un 50-50, ya no hay tanta predominancia hacia los hombres. Pero sí seguimos viendo, por ejemplo, que sobre todo podemos dividir las causas ocupacionales y las causas de tabaquismo, casi son la mayoría hombres, y humo de leña casi por excelencia son mujeres, pero se reparten muy, muy equitativo en los grupos. Uy, pues la verdad es que tú te fuiste muy lejos hace 20 años. Yo cubrí temas de salud hace apenas 10 por mucho y se nos decía todavía que era una enfermedad predominantemente de hombres y ve, ya cambió. Bueno, eso me lleva a una siguiente pregunta, Cari, y creo que viene muy a colación. Acabamos, es más, yo creo que todavía ni salimos del tema 100% de la pandemia por este asunto de la COVID-19, viene ahora la influenza y pues muchos amigos y amigas con los que he platicado
me dicen que después de haber contraído la COVID-19, ya una vez recuperados y todos, pero sí sienten ellos y ellas que tienen ciertas secuelas, que les cuesta trabajo respirar, que les cuesta trabajo o que se cansan más rápido, se fatigan más rápido. Y entonces, en este caso, pues quiero preguntarte cómo podemos relacionar ahora el tema de la COVID-19 con la EPOC, es decir, agrava la situación, ¿tiene alguna consecuencia? Si no, ¿hay mayor riesgo? ¿Cómo lo ven? Pues fíjate que es una situación, obviamente todo esto todavía lo estamos conociendo, como tú bien dices, no hemos salido de esta pandemia y creo que nos falta todavía mucho tiempo, viéndolo muy pesimistamente, pero creo que así es, de conocer a esta nueva pues entidad llamada no solamente la infección por el virus, sino todo el proceso posterior, ¿no? Todo lo que los pacientes viven después. Es cierto que los pacientes con COVID quedan con secuelas. De hecho, hoy en muchas publicaciones internacionales, incluida la OMS, reconocen un término que ya se empieza a ser parte de la habla cotidiana médica, que es el síndrome post-COVID. Es decir, toda esta carga sintomática que los pacientes, después de ya no tener virus circulando, siguen teniendo. No sé si ustedes recuerden mucho por ejemplo, haber escuchado de Zika y de chikungunya, que son otros virus también, que los pacientes parecen como que tienen síntomas crónicos, o sea, como que es cíclico y de repente vuelve a doler el cuerpo y vuelvo a tener dolor de articulaciones y me vuelve a dar fiebre, aunque ya no tenga potencialmente la infección. Poco es así esto del síndrome post-COVID. Y claro, los síntomas respiratorios son los más importantes. También depende mucho de la gravedad del cuadro que se haya tenido, ¿no? de COVID. ¿Qué pasa? Que, pues claro, cuando yo tengo una infección, y ojo, aquí creo que todos ya debemos de tener muy claro que COVID no es una gripa más, o sea, no es, hay una gripita que me curó ahí con un tecito de canela y ya, claro. Es algo que se vuelve muy, muy relevante para nuestra salud. Pues imagínate que a un pulmón que ya tiene una enfermedad, que ya le cuesta trabajo pasar aire, llega esta infección e inflama. Ahora ya no la vía aérea, sino la otra parte, la que intercambia oxígeno. Pues si yo ya tengo enferma la vía y luego enfermo lo que intercambia oxígeno, pues claro que los resultados van a ser peores, ¿no? Entonces, si bien es cierto, afortunadamente muchos de los pacientes que ya se sabían con el diagnóstico se cuidaron más, es decir, trataron de sí no salir, de irse a vacunar de las primeras fases, de tener toda esta situación de cubrebocas, o sea, pues claro, sabiéndose enfermos pulmonares, pues cuidarse de esta infección. Lo cierto es que, por ejemplo, en Reino Unido se hicieron ya algunos reportes estadísticos interesantes donde se demostró que pues los pacientes con EPOC sí tenían un riesgo mayor, por ejemplo, de entrar a terapia intensiva y de requerir cuidados de ese tipo. Claro que eso aumentaba la mortalidad de las infecciones por COVID en este grupo. Y claro que en el post, pues tienen más secuelas, ¿no? Porque ya no es un pulmón 100% sano, sino que ya vamos sobre una base de enfermedad. Entonces, es muy importante saber que, digamos, cuando nosotros estamos frente a este tipo de virus, ¿no? Este tipo de cuestiones que son prácticamente incontrolables, porque es como yo les explicaba a mis pacientes que esto es como una ruleta rusa. Cada que yo salgo a la calle, cada que yo pues tengo contacto con personas que no viven en mi casa, cada que voy al súper, es como jugar un poco la ruleta rusa, ¿no? Me puede tocar un cartucho vacío, ¿no? Y no me pasa nada, no me contagio, o me puede tocar la de malas y tocarme la bala y contagiarme y ser una infección grave. Entonces, si yo ya sé que tengo una infección, una afección en el pulmón, que yo estoy enfermo pulmonar, pues me toca redoblar esfuerzos en cuidarme. ¿Cuál es el gran problema? Que la EPOC, desafortunadamente en todo el mundo, incluido nuestro país, es una enfermedad que pasa muy silenciosamente y que casi siempre se diagnostica ya cuando es muy, muy avanzada. Es decir, tenemos muy poco protocolo diagnóstico, porque todos buscamos diagnosticarnos de otras cosas. Por ejemplo, tenemos, como te decía, muy clara la diabetes, ¿no? Y entonces todos sabemos que el piquetito en el dedo, que irnos a tomar la glucosa en ayunas a un laboratorio nos ayuda a saber si tenemos diabetes o no. O el cáncer de mama, ¿no? Ya todos sabemos esto de la autoexploración y de las mastografías. O en el caso del cáncer de próstata, seguramente todos ustedes ya toman sus antígenos prostáticos, ¿no? O van al urólogo. Pero tenemos claro el proceso. Si yo te pregunto, si yo agarro a alguien en la calle o a alguien que nos escucha, le pregunto, oye, ¿tú cómo te podrías diagnosticar EPOC? Sí, no, ni Hay idea. un silencio, ¿no? Sí, no. Y es justo este desconocimiento. La EPOC
literal hay una prueba que es muy sencilla, es casi en todos los laboratorios de estas cadenas que hay en todos lados se hace, que se llama espirometría con broncodilatador. Literalmente es soplar en un tubo que está conectado a una computadora, se sopla rápido, fuerte, se mantiene soplando largo, ahí nos dan las indicaciones y con eso yo sé si puedo tener EPOC o no. Ahora creo que la responsabilidad es, entendemos que COVID no se va a ir, a lo mejor nunca, a lo mejor en unos años, no sabemos, ¿no? Entendemos que COVID va a estar aquí acompañándonos. Entonces creo que ahora lo interesante sería saber cómo está mi pulmón hoy, para saber que si me toca la ruleta rusa, ¿qué tengo que hacer para acabar mejor esa fase, ¿no? Y claro, reconocer que los pacientes con este proceso post-COVID tienen muchas secuelas. De hecho, fíjate que algo muy alarmante es que se ha descubierto que los pacientes post-COVID tienen más tasa de depresión, de ansiedad, y se ha visto que pueden tener tendencias al suicidio por esta situación. Entonces, fíjate hasta qué punto puede afectarnos una situación a nivel respiratorio, ¿no? Y a nivel de salud en general. Sí, no, bueno, durísimo el dato. Justamente al principio hablabas de los factores de riesgo, de las causas que pueden tener la enfermedad, y bueno, pues evidentemente tú misma lo decías, una de las que tenemos en mente siempre es el tabaquismo. Y se ha dado recientemente un debate, pues debo decir yo, interesante porque ha llegado hasta a subirse a la presidencia, que es el tema de los vapeadores. Y entonces de repente cuando llegó esta tecnología, pues fue así como el wow, ¿no? Ya no hay tabaco que nos haga daño, ahora podemos sustituirlo por vapeadores. Y ahora nos enteramos que no necesariamente es así, que sí puede haber o sí hay un riesgo. Y entonces aquí es donde yo quiero preguntarte, pues ahora sí que tiremos los mitos de los vapeadores. ¿Sí o no nos ayudan? ¿Sí hay algún punto positivo para ellos o todo es negativo? ¿O no? Si son muy positivos, ¿cómo está el asunto? Pues es que imagínate, es un poco la reflexión, yo siempre comento esto, de al final cualquier cosa que yo inhale, que no sea aire puro, y bueno, en la Ciudad de México y en las grandes urbes, Monterrey ya tampoco es aire tan puro, ¿no? Pero si no es aire, entonces todo es potencialmente peligroso, ¿no? Porque no es lo natural, ¿no? Si hasta cuando lavamos el baño y mezclamos, ahí hacemos nuestras mezclas magistrales para que quede limpio, hay gente que se ha intoxicado y tiene neumonías químicas por la inhalación de esto que se vende en la tienda, ¿no? Bolas. Claro que cualquier cosa que inhalemos es potencialmente riesgoso. Ahora, creo que una cosa que vino a fomentar muchísimo esta situación de los vapeadores y que incluso lo que a mí más me preocupa es que lo están utilizando, digo, yo ya a veces digo la generación X, pero bueno, estos chavitos, ¿no? De adolescentes, inclusive preadolescentes ya andan con sus vapeadores en las fiestas y en los antros y en todos lados, es que pensábamos que pues no pasaba nada, ¿no? Que era mejor que el tabaco porque no te creaba dependencia, pero ojo, ¿cómo no te crea dependencia si lo traes cargando en todos lados? Y hay gente que no se puede resistir a estar vapeando y ha habido toda una serie de problemas porque de repente pues el vapor, ¿no? El olor, porque además una cosa que se le puede poner a estos vapeadores es esencias, ¿no? Pues molesta a otras personas y entonces hay todo un tema de debate de entre que si se deben prohibir igual que el tabaco o no. La verdad es que sí se deberían de prohibir igual que el tabaco, sobre todo en lugares públicos. ¿Por qué? Okay. Porque como te decía, es algo que no deberíamos estar inhalando. Sí hay una dependencia, tal vez no como a la nicotina, que es lo que nos hace dependientes del cigarro, que es una sustancia muy fuerte. De hecho, yo hace poquito platicaba con alguien y le decía que ser dependiente a la nicotina es igual que ser dependiente a la cocaína, en esa misma intensidad, nada más que la nicotina se ve bien porque la venden en la tienda y la coca pues a lo mejor también la venden en la tienda, pero no de manera promocionada, exacto, ¿no? Entonces, pero al final del día es lo que nos hace adicción. Pero ojo, de todas maneras estos chicos o jóvenes o adultos que están vapeando también tienen cierta dependencia emocional a la ansiedad, a lo que sea que les está fomentando vapear. Y algo que es riesgoso y que eso es lo que no está regulado y eso es lo que valdría la pena llevar a conversación a las autoridades, tal vez no tanto la prohibición absoluta, pero sí la regulación, es que muchos de estos aparatitos ni siquiera tienen un registro sanitario. Es decir, no hay algo que avale que la batería, por ejemplo, no te va a contaminar el líquido que estás vapeando. Estamos hablando de baterías
que todos sabemos que las baterías son tóxicas, o sea, ¿no? Luego la otra situación que es riesgosa y que hubo todo un boom, que fue con lo que se empezó a hablar de este daño que podía haber por los vapeadores, fue en Estados Unidos y fue una serie de chicos, de adolescentes también, sobre todo y adultos, que hicieron muchos problemas pulmonares a causa de vapear. Y fue porque al poderle añadir esencias, esas esencias muchas veces son aceitosas en su composición, y al inhalarse ese aceite se queda depositado en el pulmón, y eso es lo que provocaba neumonías lipídicas, así se llama. Es literalmente que se te asientas, digamos, se te recubre el pulmón por dentro de grasa. Lipo de grasa. Exacto, sí, lipídico de grasa, ¿no? Entonces, esa es la otra gran pregunta. ¿Cómo regulas lo que le están poniendo al vapeador? También hay todo un problema porque le pueden poner, por ejemplo, derivados de la cannabis, de marihuana, a los vapeadores. Entonces, todo este tema es lo que hay que ir solucionando, porque si tú vas a un tianguis de los que se ponen aquí en México, en casi todas las colonias, al menos una vez a la semana, venden vapeadores, que ni siquiera sabes si están bien construidos. Ya ha habido muchos accidentes con explosiones de estos vapeadores a quien nos porta. Entonces, es un tema riesgoso por la regulación, pero además, si nosotros nos dimos cuenta del daño a tabaquismo, si ustedes leen esta historia de cómo se llegó a saber en los años 20, de 1920, se les recomendaba fumar a los pacientes asmáticos. Había cigarros terapéuticos. No. A ese grado, fíjense, si estamos hablando de hace 100 años apenas, o sea, en la historia de la humanidad es bien poquito tiempo, ¿no? Y hay hasta comerciales. Si ustedes buscan en internet, hay hasta estos muy bonitos comerciales escritos para las revistas donde afiches, cigarros plasmáticos, o sea, porque creían que fumar les ayudaba. Ajá. Fíjense cómo en los años 50 fue cuando alguien empezó a decir, ay, como que la gente se enferma mucho, como que tienen mucha tos, como que hay muchos problemas, o sea, a preguntarse. Y fue en los 80s, inicios de los 90s, que se empezó a regular el tema de, ojo, hay problemas cuando fumamos, hay cáncer cuando fumamos, o sea, pasaron muchos años, pero a lo mejor en 50 años vamos a tener una generación de adultos que estuvieron vapeando durante toda su vida o la mayor parte de su vida y que desarrollaron enfermedades pulmonares. Nada de lo que nosotros vamos a inhalar, químico, físico, lo que sea, va a ser beneficioso a menos que sea oxígeno o el aire que tenemos en el medio ambiente. No, bueno, yo diría preocupante, por decirlo menos, este asunto. Bueno, finalmente, Karina, ahora sí que, y agradecidísimo de estos minutos que nos has concedido, pues no sé, si alguien está interesado en conocer más, pues de EPOC o de cualquier enfermedad pulmonar, ¿dónde pueden conseguir información? ¿Dónde te pueden seguir en redes sociales? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues realmente busquen de todos los temas de salud, busquen las fuentes confiables. ¿Cuáles son las fuentes confiables? La Organización Mundial de la Salud, que literalmente si ustedes ponen OMS o Organización Mundial de la Salud, les redirige a la página oficial y ahí hay información de casi todas las enfermedades. La OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, que está 100% alineada a la OMS. En temas locales, por ejemplo, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el famoso INER, es una de las fuentes más confiables de información acerca de salud respiratoria. Tienen su página de internet, tienen un canal de YouTube donde luego suben pláticas con médicos y cosas así, donde uno puede a lo mejor irse acercando un poco. Hay incluso dentro del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias una sociedad de pacientes con enfermedades respiratorias, es decir, no es nada médico, ahí no participan los médicos, ahí son los pacientes que se han organizado para tener información. No tengo muy bien los medios de contacto, pero seguramente deben de estar por ahí en redes sociales, o no es una organización de pacientes respiratorios del INER. Y bueno, finalmente a mí me pueden encontrar en la página de Facebook que se llama RespiCare, como cuidado Respi, pero en inglés, RespiCare. Ahí tengo, junto con otro socio neumólogo, el doctor Marco Polo Macías, y un alergólogo que tiene mucho que ver con nosotros también, el doctor Armando Partida. Hacemos ciertas publicaciones, estamos constantemente actualizando la información de las enfermedades y bueno, ahí podrían también contactarnos. Buenísimo. Bueno, pues doctora Karina Pérez, agradecidísimo y pues esperemos que podamos platicar en una futura ocasión. Claro que sí, y acuérdense, así como se hacen su antígeno prostático, así como van al médico una vez al año, también busquen hacerse una espirometría una vez al año, sobre todo si detectaron que tienen algún factor de riesgo para esta enfermedad.
Que no deberíamos esperar, pero sí, ¿no? No debe esperar a tener algún factor de riesgo, pero sí. Sí, todos deberíamos, pero los que tienen factor de riesgo, los que tienen tabaquismo, los que, hijo, ahorita dijeron, ay, yo vapeo mucho, entonces a esos, sobre todo a esos, hay que lograr que vayan al menos a hacerse su estudio para saber si lo tienen o no. Buenísimo, muchísimas gracias, Karina. No, pues muchas gracias a ustedes, cuídense mucho. Coloquio. De acuerdo con el INER, en México la EPOC se ubicó en el 4º lugar de la tabla de morbimortalidad anual. Actualmente, la EPOC ocupa el 4º lugar en cuanto a la mortalidad a nivel mundial. En México se ubica entre el 6º y el 4º. Si quieres leer más información sobre esta enfermedad, puedes entrar al sitio web del INER, que es www.iner.salud.gov.mx, y buscar el apartado del EPOC. Queremos nuevamente agradecer a la doctora Karina Pérez, de quien puedes encontrar información en el portal respicare.mx. Si quieres contarme si eres de los que se echa un cigarrillo después del delicioso, pues puedes hacerlo también por Twitter. Mi cuenta es @danielrosas_. Este podcast fue producido por Audiocentro, grabado por Ángel Hernández, editado por Juan Bernardo Cantú, bajo la producción ejecutiva de Javier Martret y la dirección general de Luisa Cantú. Conducción, Daniel Rosas. Chao. Audiocentro.